Buenas tardes, chicos, con todos, esperando que se encuentren súper bien. Por favor, espero que hayan revisado las clases anteriores para que entiendan con la continuidad de la clase del día de hoy, de la semana número 7. Espero que les guste, que comprendan toda y puedan realizar sin ningún problema las actividades que están en la plataforma. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos unos minutitos que se pueda visualizar, por favor. Ya, chicos, vamos a ver lo que son las soluciones acuosas y sus reacciones. Recuerden que esta es la unidad número 2. La unidad número uno la acabamos de la semana pasada. Em, ya sería la unidad número 2. Por favor, espero que hayan puesto atención en todas las unidades números anteriores. Vamos a ver los contenidos de esto, que son lo que vamos a observar en esta unidad, y son los contenidos, las soluciones acuosas y sus reacciones. Tenemos 6 subcontenidos, que son las reacciones de precipitación, el número de oxidación de elementos y compuestos, las reacciones de oxidación y reducción, las celdas galvánicas, los electrolisis y las aplicaciones industriales de la electrolisis. Con respecto a las celdas galvánicas, ¿qué significan galvánicas? Primero que todo, ¿y de dónde salió? Eh, las celdas galvánicas viene de botánica, ¿no? Viene como denominada así por la persona que en este caso lo hizo, que es Luigi Galvani y Alessandro Volta. Es respectivamente una celda electroquímica que ya vamos a ver en un futuro con respecto a este tema. Vamos a ver con respecto a las soluciones acuosas y sus reacciones, el subtema que serían las reacciones de precipitación. Veamos. Tenemos una noticia que nos dice que la química, la ciencia que permite consumir alimentos en un buen estado. La química desempeña un rol fundamental en la preservación de los alimentos mediante la utilización de diferentes técnicas como el enfriamiento, la congelación, pasteurización, entre otras. No todas las químicas son perjudiciales para el ser humano. Cuando se emplean de forma racional, son útiles para satisfacer la demanda de productos del planeta. Por tanto, la química de alimentos evita la formación de diferentes microorganismos perjudiciales para la salud. Ya, tenemos esta química como ciencia que permite consumir alimentos en buen estado, pero recuerden que no todos los químicos son buenos para la salud. Recuerden que mientras más químicos hay, nos metemos en el cuerpo bastante químicos y esto puede ocasionar otra situación. Así que tratemos de mejor realizar nuestra botánica o nuestro cultivo en nuestras casitas, y es que es lo más sano y saludable que se puede ver. Claro que la química intenta ser lo mayormente saludable para el ser humano y alargar la vida del ser humano, ¿ya? Entonces, no digo que sea malo, no digo que está mal, simplemente tratar de ser lo más natural posible. La web, Alessandro Bolt y pila galvónica. Volta, físico italiano, inventor de la primera pila electrónica generadora de corriente continua. En 1775 su interés por el estudio lo condujo a la creación de un electroforo, artefacto utilizado para la generación de electricidad estática. En 1778, Volta identificó y aisló los gas metanos, que encontramos también ya en la tabla, y en 1797, mediante sus electroscopios y sus condensador, logró comprobar experimentalmente la existencia del desequilibrio electrónico entre metales diferentes denominados tensión. Es así como se inventó la primera pila eléctrica, y en su honor se denominó voltio a la unidad de fuerza electromotriz en el sistema internacional. ¿Ya? Por eso tenemos 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios y va sucesivamente. Una película recomendada para esta unidad es la reacción química documental, que es analizaremos cómo se producen los diferentes tipos de reacciones que con el experimento conciso y fáciles de realizar. Tenemos aquí un link, en este link podemos ingresar para realizar o ver esta película y poder respondernos las preguntas del contexto.
Ya, esto solo si ustedes lo necesitan, si quieren realizarlo, si tienen curiosidad por la materia, pues tratarán de ver esa película y realizarán esas preguntitas que también les puede ayudar mucho en en el estudio. Las soluciones acuosas y sus reacciones. Vamos a entrar en lo que es materia, así que chicos, prepárense, poner bastante atención para realizar de una mejor manera una comprensión a su mentecita. Las reacciones de precipitación. Un tipo de reacciones son las de precipitación. Estas ocurren en disolución acuosa y se caracterizan por la formación de un producto insoluble o precipitado. La solubilidad de un soluto es un disolvente determinado y a una temperatura determinada es la concentración del soluto en una disolución saturada. Una reacción de precipitación consiste en la formación de un compuesto insoluble, denominado precipitado, cuando se combinan dos reactivos en disolución acuosa. La formación de precipitado. Parte soluble es esta parte de aquí a acá, y la parte insoluble o precipitado es la parte de acá. ¿Qué ocasiona? Esta es la parte soluble y el líquido que necesito disolver. Pasa esto y pasa un momento en el que se va a dividir. Estas reacciones se caracterizan porque a partir de dos reactivos es disolución acuosa, obtenemos un producto insoluble y el otro sólido. Por ejemplo, tenemos el magnesio más el potasio con el oxígeno y el hidrógeno, nos da resultado como el magnesio o oxígeno e hidrógeno. Tenemos también esta de acá, que la disolución es una mezcla homogénea de propiedades variables. Está formada por un disolvente que habitualmente es un líquido y uno es más solutos, que pueden ser sólidos, líquidos o gases. La solubilidad nos dice que para saber si un compuesto es acuoso, soluble o sólido, insoluble o precipitado, debemos observar el catión y el anión que interviene. Identifiquemos estos en la tabla de solubilidad para conocer su estado, ¿ya? Veamos una tabla, las reglas de la solubilidad para los compuestos iónicos comunes en el agua de 25 grados Celsius. Veamos esta tablista, analicemos y para aprender de mejor manera. Los compuestos solubles y las excepciones. Tenemos los compuestos solubles que contengan iones de metales alcalinos o NH4 más. En este caso no tenemos excepciones. En la segunda, que es NO3 menos HCO3 o el CiO3, tampoco son excepciones. No tenemos ninguna excepción en ninguno de estos dos. En lo que es el cloro, el bromo y el yodo, tenemos la excepción que son los halogenuros de argán más, de Hg al cuadrado 2 más del Pb2 más. Tenemos los compuestos solubles, es SO4 menos, y las excepciones son los sulfatos de Ag más H, Sa2 más, Sr2, Br2, Hg2 más y Pb2. Los compuestos insolubles tenemos dos y las excepciones. Los compuestos insolubles, estos son los solubles, ojo con eso, solubles, los de acá son insolubles, no son dos compuestos diferentes, son compuestos demasiados diferentes. CO32, PO43, CRO24 y S2OH. En los dos tenemos excepciones. En lo que es en la parte de arriba son los compuestos que contengan iones de metales alcalinos y de NH4 más. Y en el segundo tenemos compuestos que contengan iones de metales alcalinos y Ba2 más. Tenemos un ejemplo. Veamos este ejemplo, ¿ya? Vamos a analizar el ejemplo y nos dice que identifiquemos si el NaCl es un compuesto soluble o insoluble. En el compuesto, el primer elemento siempre es el catión, que es la carga positiva. Recuerden que catión significa más. Les voy a poner aquí. Es una carga positiva. Y el segundo elemento es el anión, que es una carga negativa, ¿ya? Esto tenemos que tener bastante en cuenta para poder realizar cualquier identificación. El paso número uno de esta identificación es que identificamos la catión y el anión del compuesto. Tenemos Na más, que es el potasio positivo, es el catión, y el cloro negativo es el anión. Entonces aquí ya reconocimos cuál de los dos es el anión y el catión. Realizado este paso, pasamos al paso número dos, que es que observamos en la tabla de solubilidad si es soluble o insoluble para cualquiera de los aniones presentes. Si uno es soluble o insoluble, eso garantiza que todo el compuesto lo es. Tenemos el potasio positivo, que es un soluble sin excepción. Eso quiere decir que todo el compuesto es soluble. Sin embargo, para comprobar que el cloro negativo es soluble y en las excepciones no se encuentra el sólido,
El paso número 3 sería que el compuesto soluble colocamos al lado del compuesto que está acuoso. Ya en el caso contrario, es decir, cuando es insoluble, instalamos del lado del compuesto al contrario, es decir, en el estado sólido. En el ejemplo número 2, en cambio, tenemos que identificar si el Ag2 y el SO4 es un compuesto soluble o insoluble. Seguimos los mismos pasos. Si ya nosotros aplicamos esta situación con los tres pasos realizados, pues ya podemos pasar directamente al 3, sino que ya saltarnos el uno y el 2. Para conocer lo que va a formar si es soluble o insoluble, debemos analizar la tabla de elementos que hemos visto de solubilidad. En el caso del Ag2SO4, Ag más 1 SO2 menos 4 o el Ag2SO4S, por lo tanto, el Ag2SO4 es un compuesto insoluble. Ya, pero tenemos que con esto revisar la tabla anterior del principio que nos diga si es insoluble o es soluble, dependiendo de las reglas de excepción y todo. Veamos qué dice el ejemplo número 3. El hidróxido de sodio va a reaccionar con el nitrato de magnesio. ¿Qué compuesto se va a formar? ¿Se producirá algún precipitado? Pues tenemos el magnesio, el nitrato de magnesio, en este caso así como compuesto. Primero colocamos los productos que se van a formar y de allí determinamos si son solubles o insolubles. El paso número 1 era que colocamos los reactivos en forma de cationes y aniones respectivamente, ¿ya? Cationes recuerden que era positivo y aniones negativo. El paso número 2 es que el catión del primer compuesto va a reaccionar con el anión del segundo compuesto, porque los polos opuestos que se atraen, negativo con positivo se atraen, negativo positivo, positivo y negativo igual se atraen. Cuando son de signos iguales se repelen, es decir, no se caen bien, chicos. Negativo con negativo no se va a caer nada bien. Positivo con positivo tampoco. Paso número 2 es que el catión del primer compuesto va a accionar o reaccionar con el anión del segundo compuesto, porque los polos opuestos se atraen. De igual manera, el anión del primer compuesto va a reaccionar con el catión del segundo reactivo. El paso número 3 es que realizamos el intercambio de cargas. Y sí obtendremos los dos productos que se van a formar. El paso número 4 es que balanceemos la ecuación. Eso nosotros ya deberíamos más que todo manejarle súper bien, porque ya habíamos realizado esto en las anteriores clases, así que la balanceada de la ecuación, pues es algo que ya nosotros habíamos visto. El paso número 5, con base en la tabla de las reglas de solubilidad, determinamos el estado del producto. Y en precipitado, con este caso, el dióxido de magnesio y el soluble es el nitrato de sodio. El dióxido de magnesio en solución quedaría así, ¿no? En este caso, como llamábamos también nosotros la leche de magnesio. Ese es todo el proceso que deben realizar al momento de ser soluble o insoluble. El ejemplo número 4. El cloruro de bario va a reaccionar con el sulfuro de zinc. ¿Qué compuesto se va a formar? ¿Se producirá algún precipitado? Pues tenemos todos los pasos que habíamos visto anterior con esto, ¿no? Aquí ya habíamos en este caso validado, ya realizado, y esto nos quedaría como la precipitación del caso del sulfato del bario, y el soluble es el cloruro de zinc. La solubilidad, muchos compuestos iónicos son solubles al agua o en otros disolventes, que como por ejemplo el agua, tiene moléculas polarizadoras. Cuando el sólido iónico se introduce al agua, se produce una rotura de red iónica ya, por la intersección entre los iones que hay de cristal y los dipolos de los disolventes, porque el agua a la final es un disolvente. Los iones pasan a la disolución rodeados de moléculas y por lo que decimos que están solvatados. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un jugo ya en un vasito de agua o en una jarra, alguna situación, la solubilidad del agua permite que realizar el jugo que está en polvo, en un estado sólido. Entonces, eso es lo que está explicando con respecto a la solubilidad y la insolubilidad. Por ejemplo, si yo pongo también el aceite con el agua, no se va a mezclar nunca. Siempre va a quedar una capa de aceite encima y eso será insoluble. Por más que el agua sea un disolvente, no se va a disolver esta manteca o este aceite. En el caso del azúcar, en el caso de mezclar líquidos con líquidos, algún sólido como el azúcar, todo eso es soluble al agua, porque el agua, como vuelvo y repito, es un solvente. Pero si es que mezclamos con otro, por ejemplo, el aceite, la manteca, tenemos también, por ejemplo, los sólidos, que como son los vegetales, las frutas, algunas situaciones así no se van a mezclar en su totalidad y se va a observar en este caso donde pongamos en el agua.
Eso es lo que nos explica con la insolubilidad y la solubilidad. Vamos con la ecuación y vamos a observar también ejemplos de la ecuación, ¿no? La ecuación molecular y la ecuación iónica y ecuación iónica neta son diferentes. Lo que es la ecuación molecular viene a base de moléculas, esto ya viene un poco más profundo. En la ecuación iónica y la iónica neta son dos cosas diferentes. La neta puede ser la suma de las dos ecuaciones iónicas. En la ecuación que da formato al yoduro de plumboso o lo denominamos de ecuación molecular porque las fórmulas de los compuestos están formados por moléculas, lo que ya les había comentado. La ecuación iónica, por su parte, muestra las especies disueltas como los iones libres. Solamente la parte soluble está en la forma de iones, porque la parte insoluble se encuentra en sólido, ¿ya? Dentro de la ecuación iónica denominamos ion espectador al anión que está tanto en los reactivos como en los productos de la acuosa. Si en la ecuación iónica no tomamos en cuenta los iones espectadores, tenemos una ecuación iónica neta. La interpretación de las reacciones de la formación del yoduro plumboso sería de esta manera. Recuerden que no se puede mezclar si es que yo tengo una solubilidad muy baja. Por- Podríamos ponerle alcohol, agua, lo que sea, pero si esta no se va a mezclar, entonces sería insoluble en este caso. Quedaría así. Tenemos varias moléculas, ¿no? Recuerden que todo lo que nos rodea son moléculas. Entonces, unas son más sólidas, por ejemplo, cuando tenemos una superficie bastante dura, recordemos que estas moléculas se unen y es como que se pegaran, pero todo lo que existe son moléculas. Cuando tenemos un poquito de solubilidad separada, como por ejemplo el papel, nosotros recordemos que estos son muy fáciles de romper y las moléculas son bastante fáciles de separar. En el caso del agua o del sólido, sus moléculas pues son bastante unidas que no permite esta separación y lo que hace es atraer más bien el cuerpo de este elemento, se puede decir así. Entonces, en lo que es la solución acuosa, dependiendo de, como por ejemplo, el aceite tiene las moléculas bastante unidas. Ya, entonces, al momento de tratar de separarlas, en el agua va a ser muy complicado. Va a quedar arriba o va a quedar abajo. El agua, por otra parte, también. Entonces, no hay una mezcla que se pueda realizar de esa manera. Las moléculas son unidas y no se pueden mezclar. Cuando se mezcla pasa esto. Cuando tiene una mezcla, se puede decir ni tan neta, se pasaría de esto a esto. Y cuando se trata de una molécula que ya se une un poquito más o no hay una mezcla específica, pues se van a dividir las moléculas, nada más. Eso es lo que pasa. Claro, ejemplo, el agua con el aceite. La ecuación de la formación del yoduro plumboso es la siguiente, la que vemos aquí. Obtenemos la ecuación iónica de los iones espectadores y la ecuación iónica neta. ¿Cómo hacemos esto? Pues el primer paso es que balanceamos la ecuación. Recuerden que para todo procedimiento de química, el balanceo es lo muy importante para la ecuación molecular en este caso. La ecuación iónica también expresamos todos los compuestos solubles en forma de aniones. Aniones recuerden que eran negativos, perdón, positivos y negativos. Entonces, esto es lo que va a ocasionar al momento del balanceo de ecuación. El paso número dos, cuando me pide una molécula o ecuación iónica, sería el formar los aniones, porque yo necesito de alguna de las dos que sea, en este caso, soluble, ¿ya? El paso número tres es que los aniones que se repiten al lado izquierdo y derecho son los aniones espectadores, o sea, por ejemplo, en este caso es el nitrógeno, el oxígeno y el potasio. ¿Ya? En el paso número cuatro simplificamos los iones espectadores de la ecuación iónica y el resultado será la ecuación iónica neta. Y aquí ya se van todos los que se repiten, aquí ya se va absolutamente todo y quedaría solo el plumboso nada más, ¿ya? Porque esa es la única ecuación iónica neta. Ahí los demás es una repetición innecesaria. Le denominamos ecuación molecular a aquello que contiene las fórmulas de ionizadas de todos los compuestos que intervienen. Ya, en la reacción, aunque algunos de ellos no sean moléculas, la ecuación iónica se obtiene disociando totalmente sus iones o los electrolitos fuentes disueltos. La ecuación iónica neta, en cambio, se obtiene eliminando iones que aparecen en los dos miembros de la ecuación. Es decir, que la ecuación iónica se obtiene disolviendo totalmente todos sus iones. En el caso de la iónica neta, se obtiene eliminando, no disolviendo, sino simplemente eliminando. Esa es la neta, es como que la natural. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la ecuación de la formación del cloruro de plata.
Tenemos el reactivo y los productos. Después pasa una ecuación molecular, después la disociación iónica de los elementos en las fuentes disueltas, como la formación del cloruro de plata que estamos viendo aquí. Obtenemos la ecuación iónica, los iones de espectadores y la ecuación iónica neta. ¿Cómo hacíamos eso? Pues balancear la ecuación molecular y la iónica, pues simplemente sacar lo innecesario. Los iones de espectadores, en este caso sería el nitrógeno, oxígeno y el potasio. La ecuación iónica neta sería la que ya eliminamos todas las repetitivas, la eliminación de iones de espectadores y la ecuación iónica neta. Eso es todo lo que hay que realizar, chicos. O sea, no está complicado. Simplemente, por ejemplo, aquí yo tengo nitrógeno y oxígeno, acá también tengo nitrógeno y oxígeno, se me va. Tengo el potasio aquí, tengo el potasio acá, se me va. El único que quedaría sería el argón, el cloro en negativa, el argón y el cloro en su totalidad, porque al sumar estos dos me quedaría algo más que es el plata. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Espero que hayan entendido súper bien la clase del día de hoy. No la encuentro complicada, ya que solo lo que tendría que hacer es eliminar las repetitivas o las espectadoras que nosotros le llamamos en química. Y eso sería su neta, ¿no? Su producción neta. Eso es todo, chicos, con respecto. Las actividades ya van a estar en la plataforma. Así que cualquier situación me preguntan por medio de la plataforma y nos estaríamos viendo la próxima clase. Si necesitan que algo les refuerce, pues me escriben al interno y yo en la otra clase pues les reforzaría esta situación. Eso, chicos, cuídense y que les vaya súper bien. Nos veríamos la próxima semana. Chao.